Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues un episodio más, una hora con la historia con don Pío Moa. Don Pío, bienvenido. Hola, buenos días. O buenas tardes. O buenas tardes, según se escuche el programa, porque tenemos muchas horas de emisión. Muy bien. Don Pío, la semana pasada nos quedábamos en... Bueno, le habíamos hecho una entrevista en Periodista Digital, tanto Luis Valcárcel como yo, hablando sobre su obra extensa, y en el episodio anterior habíamos hablado de la División Azul. Sé que nos quedaba algo pendiente todavía. Sí, nos quedaba algo pendiente porque era, se decía que era la división más humanitaria, la unidad más humanitaria de la Guerra Mundial, en todo caso una de las más humanitarias, y eso no lo aclaramos al final. Bueno, así que le dedicaremos un pequeño espacio. Y luego tenemos, el título del programa de hoy es El mundo contra España, pero antes tenemos un pequeño editorial, ¿no? Eso es. Bueno, en mi blog, como el domingo pasado fue el Día de la Madre, pues en mi blog he puesto algunos comentarios sobre el feminismo. Dice: el Día de la Madre, día maldito para el feminismo, ansioso de implantar el día del aborto. Son 4 frases. Para el feminismo, la maternidad, tan desigualadora, es la maldición de la mujer. Por eso reclaman el aborto como un sacramento. Ya recuerda aquella o sea, que el eslogan dice: si los curas tuvieran que abortar, el aborto sería un sacramento. Eso la retrata, ¿no? Bueno, según el feminismo, las mujeres han sido durante milenios una especie de idiotas hasta que han llegado ellas a ilustrarlas con sus majaderías. Hasta que llegaron las mujeres eran una especie... Eran tontas. Según las feministas, ¿no? Claro. Las mujeres, depende del lugar social en que estuvieran. Una mujer de clase alta tenía 1000 veces más privilegios que un hombre de clase baja, ¿no? Por ejemplo, efectivamente. Bueno, el feminismo usurpa la representación de la mujer, tal como el marxismo usurpa la representación de los obreros, o el separatismo catalán, la representación de los catalanes. Y casualmente todos van juntos. Todos son feministas, todos son más o menos marxistas o populistas, y todos son separatistas, ¿no? Todos ellos. O sea, todos ellos coinciden, y no es casualidad. Bueno, podemos comentar brevemente las elecciones. En mi opinión, las elecciones han sido buenas, han estado bien. No se ha echado al doctor, pero se han definido mejor las posiciones. El PP se ha llevado un buen batacazo, lo cual es una cosa muy positiva. Podemos ha llevado otro batacazo, lo cual también es positivo. Desgraciadamente, el PSOE sigue ahí, con el doctor a la cabeza. Y muchos acusan a Vox de que es por culpa de ellos, por la división de la derecha. No hay tal cosa. O sea, el doctor está ahí como una herencia de la política del PP. La política del PP ha sido siempre el chanchullo, vamos a decirlo. Y connivente con ellos, además. Sí, en connivencia con el PSOE y con los separatismos. Esa es la política del PP sistemáticamente seguida ya desde hace mucho, pero de manera especial desde Zapatero. Bueno, pues podemos dar un breve resumen de cómo en cuanto a las acusaciones actuales de Casado, que son de una vileza increíble contra Abascal, ¿no? Sí. Son de una auténtica vileza, pues ya revelan lo que es. Estaban temiendo que Vox arrasase, pues entonces hicieron los patriotas. Pero como no ha sido así del todo, se cabrean y vuelven a lo suyo. Y dicen que vuelven al centro. Que esto es de extrema derecha y que, en fin, y que Abascal era un corrupto y tal, lo sugieren así, ¿no? Estos que son tan corruptos, por otra parte. Bueno, esto es importante en ese sentido. Desgraciadamente no ha salido el doctor, pero sigue ahí, va a hacer fechorías, indudablemente, pero las iba a hacer, y de hecho el PP ha estado haciendo las mismas fechorías que Zapatero durante todos estos años. Yo le comentaba a don Pío que lo bueno de estas elecciones, no sé si usted coincide, es que ha habido casi 3 millones de personas, 2.700.000, que han votado contra lo políticamente correcto, y eso para mí era la noticia, ¿no? Sí, esto es el comienzo. Claro. Es el comienzo. Yo espero que Vox no caiga en la trampa de excusarse o justificarse frente a estos demagogos baratos, ¿no?
En fin, decir que hablar que la derecha, Ciudadanos, PP y Vox, que son la derecha, pues no es verdad. O que es lo mismo, en todo. Yo quiero pensar que no es lo mismo, claro. No, para nada. Los únicos que están defendiendo ahora mismo a la nación y la democracia, las libertades, etcétera, frente a todos los ataques que están sufriendo los dos, es Vox. Por eso yo he propuesto que toda la política que se desarrolle se haga sobre dos ejes: más España y más democracia. Bueno, España está atacada, está sufriendo una tensión, una doble tensión, una tensión separatista por un lado y tensión de disolución en la Unión Europea por otro, una disolución anticonstitucional. Y de modo más profundo, ya digo, están atacadas las libertades, ¿no? O sea, esto vamos a ver brevemente cómo empezó. Ya con la UCD de Suárez, pues la decisión popular de pasar de la democracia desde el franquismo y no contra el franquismo, pues empezó a ser traicionada. La inepcia y falta de principios de los políticos del CD pues consiguió en breve tiempo pues dinamitar a la propia UCD, abriendo el paso a una victoria sin precedentes del PSOE, el partido de los 100 años de honradez y firmeza, totalmente fraudulentos. Bueno, con Felipe González las libertades retrocedieron por la corrupción, parte de la cual fue la apertura de la verja de Gibraltar, que llenó de corrupción todo el entorno, ¿no? Fue la mezcla de negociación y de terrorismo gubernamental en relación con la ETA y otros ataques al Estado de Derecho, maniobras de ocupación de la universidad y contra los medios desafectos, falsificación creciente de la historia, la muerte de Montesquieu, etcétera. O sea, tratar de supeditar al Poder Judicial, ¿no?, a las maniobras del PSOE, ¿no? Bueno, aquellas tendencias pusieron sobre la mesa la cuestión de la regeneración democrática, un tema decisivo en las elecciones que expulsaron al PSOE del poder, como se puede recordar, y esta exigencia, que era muy popular entonces, fue inmediatamente abandonada por Aznar, porque Aznar, en su concepción de democracia de amigotes, prefirió pasar página. De todos modos, Aznar consiguió algunas cosas buenas, como reducir el paro, y al margen de su error de fondo, con los separatismos sobre todo, pues tuvo dos aciertos importantes: imponer el Estado de Derecho en relación con la ETA, por primera vez desde la transición, con lo cual llevó a la ETA al borde del precipicio, y en política exterior reclamar, aunque muy tibiamente, Gibraltar, conseguir para España una posición más decisoria en la Unión Europea y apoyarse en países como Polonia, y en relación con el Magreb, jugar con Argelia para contrapesar políticas anteriores de sumisión a Marruecos, que es la política sistemática que se ha seguido desde la transición. En cambio, no pudo resultar más funesta su identificación servil con USA y con la OTAN. Claro, este fue el gran fallo. El gran fallo. Sí. El PSOE... bueno, hay que recordar la caída del PP después de conseguir algunos éxitos, como los he dicho, porque esto derivó precisamente de su política exterior, a la que no ha aparecido en la campaña electoral y a la que los partidos prácticamente no le dan importancia ninguna. Y entonces, unos atentados oscuros fueron explotados por el PSOE para volver al poder, justamente presentando al PP como su autor indirecto, ¿no?, al haber envuelto a España en la guerra de Irak, sin dar ninguna explicación a la gente, vamos. A partir de ahí, la corrosión de España y la democracia se intensificó a extremos peligrosísimos. El PSOE aprovechó la posición agónica de la ETA para rescatarla y para convertirla en una potencia política, premiando su carrera de asesinatos con legalidad, dinero público y otras muchas concesiones. Este era un ataque directo al Estado de Derecho y se explica porque el PSOE y la ETA comparten el 80% de su ideología. Todos son socialistas, feministas y no sé cuántas cosas más. Bueno, ahora ya incluso los candidatos se van a cenar con Otegi y hacen bromas. Sí. Claro. En fin, los candidatos del PSOE y también del PP. Allá, ¿no? Bueno, este ataque a España, a la democracia y a la libertad se explica porque PSOE y ETA, ya digo, comparten un 80% de ideología. Al mismo tiempo, con Aznar se incrementaron las concesiones a los separatistas vascos y se declaró prácticamente, esto ya era me refiero a Zapatero, ¿no? Esto pues se declaró prácticamente soberano el Parlamento catalán, con unos estatutos que vaciaban del Estado a esa región, a la región catalana, que estos estatutos fueron promovidos no por los separatistas, sino por el propio PSOE.
y que serían reclamados luego por otras regiones. Hay que decir que, en general, desde la UCD, los gobiernos, sean del PP o del PSOE, han ofrecido, sobre todo los del PP, han ofrecido a los separatistas más de lo que los separatistas pedían. Más de lo que pedían. Más de lo que pedían. Bueno, luego vino la otra carrera de ataques al Estado de Derecho, pues por ejemplo con la ley norcoreana de memoria histórica, que entre otras cosas demostró la podredumbre de una universidad que estaba corrompidísima ya desde Felipe González, ¿no? Esto se unió también a la podredumbre de la universidad, porque una ley de ese tipo tenía que haber provocado una verdadera revuelta en la universidad. No, como si nada, ¿no? Luego vinieron las leyes de género, unidas al fomento del aborto y dirigidas a culpabilizar antijurídicamente al varón y a socavar la confianza y atracción natural entre los dos sexos y con ello la familia, creando de paso una confusión generalizada sobre la sexualidad normal. Bien, en política exterior lo que vino fue una renovada sumisión a las potencias decisorias de la Unión Europea, o sea, Francia y Alemania, también a Marruecos y a Gibraltar, más una intensificación de la inmigración, en especial musulmana, en algunos lugares, con el designio de crear una multiculturalidad artificial que socave la cultura, la identidad cultural española. Y eso sucesivamente. Esta fue la política de Zapatero, seguida luego por Rajoy. Bueno, por supuesto, la demagogia antifranquista fue el elemento clave en todo el proceso. Con Zapatero subió a las nubes y se utilizó como pretexto para cualquier fechoría. Era una política de venganza por la derrota de los separatistas y totalitarios en la guerra civil. De hecho, se conformaba un nuevo frente popular de separatistas y de un PSOE que siempre fue liberticida, aparte de muy corrupto, y que había sido el principal demoledor de la República. Pero aquí hay una particularidad de alcance histórico y terriblemente funesta, ¿no? Y es que a esa política de nuevo Frente Popular se adhirió el PP. O sea, empezó pasando página para convertirse en cómplice de todas las aberraciones mencionadas, ¿no? Cuando el PSOE perdió el poder, pues, ¿qué pasó? Pues que se debió sobre todo a la mala suerte de una crisis económica que venía del exterior. Si le hubiera tocado al PP habría sido mucho más desastrosa, ¿no? Y el PP no había hecho la menor oposición digna de ese nombre a la política del PSOE, de Zapatero, ¿no? Así que en estas circunstancias es como llegamos a la situación actual, y a partir de ahí es como debemos analizarla, y seguiremos analizándola, porque sin la perspectiva histórica no se entiende nada de la actualidad, y los análisis se convierten en una especie de cotilleo de políticos: si hacen, no hacen, si dicen, y no acabamos nunca. Y no hay una cosa, yo creo que al hilo de lo que usted venía comentando, que claro, cambiar a un mal presidente por otro igual de malo o peor, sí, no se trataba de eso. Es decir, yo no me conformo con cambiar a Sánchez por Casado, porque a mí sinceramente me dan igual. Sí. Bien, o sea, aquí hay un caso tremendo, que es la profanación de la tumba de Franco. Es tremendo porque es un ataque indirecto a la monarquía. O sea, Sánchez y compañía son antimonárquicos, quieren cambiar el régimen indudablemente, ¿no? No hay más que ver cómo saludó el doctor al rey con la toma de posesión. Bueno, hay que verlo porque eso está en vídeo. Y esto lo que quieren es eso, porque la monarquía la trajo Franco. Eso no pueden soportarlo. Si la trajo Franco es ilegítima, según ellos. Con lo cual el rey hace mal no posicionándose claramente, porque claro, su puesto está en juego también. Claro, es una estrategia de aproximación indirecta que decía un teórico inglés. No atacan directamente a la monarquía, sino a sus bases. O sea, es que la monarquía viene de Franco, les guste o no les guste. Es así. Bueno, pues, don Pío, si quieres rematamos el asunto de la división azul, cuando usted hablaba de que era la división más humanitaria, o por lo menos de las más humanitarias de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aquí evidentemente la división azul no fue... aquí la tratan de presentar algunos como una unidad compuesta de desarrapados, de indeseables, o gente movido por ideas ajenas a las que realmente tuvieron, que era devolver la visita a Stalin, en definitiva, ¿no? Y por ejemplo, hubo una gran selección. En España ya se descubrió 1 millar de personas no aptas por causas médicas, por delitos, por homosexualidad o por dudas políticas, ¿no? O sea, la historia de una unidad feroz y exterminadora que han propagado algunos, pues no pasa de ser una
fantasía periodística. Solo 70 divisionarios se pasaron al enemigo, y acaso otros tantos fueron abatidos al desertar o descubiertos a tiempo. O sea, un número bajísimo. Para 45.000, ¿no? Ello pese a las penalidades, que explotaba mucho la propaganda contraria. Los soviéticos solo consiguieron unos cientos de prisioneros también, ¿no? Y que nunca fue derrotada, ¿no? La división. Sí. Bueno, el prestigio de la división en Alemania pues fue notable y parece que permanece, ¿no? La Confederación de Excombatientes Alemanes admite en su seno a la Hermandad de Excombatientes de la División Azul. Y hace años, en un curso de oficiales de la OTAN en Alemania, un comandante alemán brindó por la División Azul, al estar presente el hijo de Muñoz Grandes. Y eso fue para los militares españoles allí presentes, quedaron muy mojigatos, ¿no? Quedaron así embarazados. Sí, claro, no sabían por dónde salir. El canciller Helmut Kohl, el unificador de Alemania, reunificador, pues al visitar el Alcázar de Toledo calificó de heroica a la división. Y de su popularidad en España da idea la formidable manifestación de bienvenida que recibió en Barcelona en 1954 los 220 prisioneros supervivientes del Gulag. En seminarios, me parece que hay. Entonces vamos al espinoso capítulo de los crímenes cometidos por todos los bandos, tanto por los anglosajones como por los nazis como por los soviéticos, unos más que otros también, eso es verdad, ¿no? Y unos con más justificación, si se quiere. Los soviéticos calificaron de criminal de guerra a Muñoz Grandes, pero su propia comisión de investigación solo encontró quejas de tal o cual campesina a la que algún español había robado gallinas o unas botas o le habían comido un gato, cosas así, ¿no? Como excepción, el alcalde de Nóvgorod fue asesinado por un divisionario y un teniente, Antonio Vasco, dicen ellos, habría matado por capricho a varios civiles. Fue la única que eran los crímenes de guerra que encontraron, ¿no? Sin embargo, no se ha encontrado en los registros de la división ningún oficial llamado Antonio Vasco, con V, con B, o Blasco, o Velasco o similar, de primero o de segundo apellido, por lo que podría ser una invención, lo mismo que las actuales motivadas por la ley de memoria histórica, ¿no? La agencia RIA Novosti se refirió el 8 de febrero de 2013 a un estudio sobre el trato de los ocupantes a las mujeres rusas. Según el historiador Boris Kovalyov, los soldados más crueles eran los de los llamados destacamentos punitivos de Letonia y Estonia. Los finlandeses también habrían destacado por su brutalidad en las relaciones con las mujeres soviéticas. En el otro extremo se situaban los españoles de la División Azul. Los alemanes seguían, claro. Pero en el otro extremo, los españoles de la División Azul. Fueron los mejores en el trato que tuvieron con la población local. Los diarios de Lidia Osipova, una rusa anticomunista que trabajó en la lavandería de la División Azul en Pavlovsk, o sea, frente a Leningrado, pues son muy expresivos. Son muy subjetivos, pero son muy expresivos, ¿no? Los españoles defraudaron un poco por su presencia física, que poco apuesta en comparación con los alemanes, pero los encontraron más buenos, humanos y justos que los alemanes, textualmente. Con lo que, dice, las bellezas que convivían con los alemanes pasaron a los divisionarios. Según ella, la rivalidad por las mujeres causaría frecuentes peleas entre alemanes y españoles, pero no parece que fueran muy frecuentes. En general, la camaradería predominaba, ¿no? Es interesante cómo compara a unos y otros. Dice, los alemanes son tranquilos y silenciosos, los españoles ruidosos e inquietos. Es mucho mejor trabajar con los alemanes, con ellos sabes siempre lo que quieren. Estos inspirados españoles siempre te juegan una mala pasada, con sus contraórdenes. No tengo fuerzas para trabajar con ellos. Los españoles reciben 2 raciones, una del ejército alemán y otra de su gobierno, y reparten lo que les sobra entre la población. La población ha valorado la generosidad española y rápidamente se encariñó con los españoles como nunca pudo haberlo hecho con los alemanes, especialmente los niños. Dice, si va un carro un alemán, nunca veréis en él a los niños. Si va un español, a él se le ve detrás de los niños. Todos estos, José y Pepe, van por la calle con niños a cuestas. Los alemanes obedecen sin rechistar cualquier orden. Los españoles siempre se esfuerzan para que no se ejecuten.
el Verboten, el prohibido, de los alemanes les ofende. Exagera un poco, pero es curioso que hace poco en un reportaje en una revista rusa sobre la División Azul, más o menos los ponía muy bien. ¿Una revista rusa? Sí, una revista rusa. Y, en fin, explica, en el libro Los mitos del franquismo, sigo explicando esto con más amplitud. Y hay que decir que en 2005 una delegación de la División Azul fue invitada a los actos conmemorativos del final de la Segunda Guerra Mundial en San Petersburgo, antes de Leningrado. O sea que hubo veteranos de los dos lados de Krasny Bor y se fotografiaron juntos. Eso no pasa con los alemanes ni con otros. Claro. Los divisionarios pues fueron testigos nada complacidos de las humillaciones a los judíos, del maltrato a prisioneros y el ahorcamiento de supuestos colaboradores de partisanos. Con el terror, los alemanes trataban de convencer a la población de que cualquier resistencia sería inútil, cosa que nunca consiguieron imponer, claro. Los españoles en realidad siempre estuvieron en el frente y sus heridos pasaban a ciudades de retaguardia. Nunca presenciaron matanzas de civiles o lo que ocurría en los campos de prisioneros, ¿no? En los campos de exterminio, ¿no? Por ello, su actitud hacia los alemanes, con algunas reyertas y críticas, pues fue en general de camaradería, como digo, ¿no? Y, en fin, la división integró a voluntarios de toda España y de todas las capas sociales, predominando la clase media urbana. Hubo hasta un 25% de universitarios, una proporción superior a la de las brigadas internacionales, que siempre han sido elogiadas como muy intelectualizadas, ¿no? Y con esto pues creo que es suficiente para culminar. Fue una división que dejó contentos a los alemanes y a los rusos. ¿Por qué? Pues porque se comportó mucho mejor que unos y otros. Esa es la realidad. Sí. Pues vamos al tema ya directamente que nos ocupa, don Pío. Usted me comentaba el mundo contra España. Sí. ¿Esto dónde nos situamos? Al final de la Segunda Guerra Mundial, claro. En los mitos del franquismo lo titulo El mundo contra Franco, pero no es exagerado decir contra España, porque lo que se les ocurrió a todos ellos en la ONU, comunistas, anglosajones, dictadores varios, y demócratas también, pues lo que se les ocurrió fue un aislamiento que habría causado un hambre terrorífica en España. Y esto se les ocurrió porque, aunque todos ellos decían que el franquismo era un régimen terrorífico contra el pueblo estaba deseando librarse de él, pues el pueblo no se libraba de él, a pesar de tener a los soldados aliados al norte y al sur de sus fronteras, ¿no? Entonces digo, vamos a obligarles a que, si no quieren por las buenas, por las malas, ¿no? Bueno, por cierto, la última barbaridad de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, es decir, que Franco prácticamente fue testigo y colaborador en las matanzas que se producían en los campos de exterminio. Sí. Mira, esta gente no sabe más que mentir, claro, porque vive de la mentira. O sea, no es que vivan la mentira, que estén equivocados, no, viven de la mentira. Bueno, y la penúltima barbaridad es decir que los prisioneros españoles que murieron en Mauthausen, por ejemplo, era por la libertad y la Constitución. Claro. Esto ha sido, lo ha dicho la ministra el pasado domingo. Sí. La ministra de Justicia, que tiene mucho que caer, claro. O sea, va contra todo, va contra la verdad. Y el gran problema que ha habido en todos estos años es que esas cosas las ha apoyado el PP, las ha apoyado la derecha. Este es lo que tiene que cambiar, porque si no todo esto se pudre y no sabemos dónde terminará. La televisión del PP, que es Telemadrid, o debería ser, pues claro, diciendo que el 2 de mayo, que el 2 de mayo era contra las tropas franquistas, claro. Que no se les dijo, además. Que no se les dijo, fue lapsus y tal, pero yo, entonces claro, si uno habla de la Constitución y la democracia que nadie la respeta. Que nadie la respeta, pero en el 45 no sé a qué se refiere el delegado. No, sí lo sabemos. Lo que quiere es mentir, crear opinión para justificar todo lo que tienen delante, que es el cambio de régimen realmente. Ellos sostienen que la transición se hizo pues bajo el franquismo, en cierto modo, lo cual es verdad. O sea, la transición vino del franquismo. Lo que pasa es que enseguida, y además vino de la decisión popular en el referéndum del 76, pero han empezado a traicionarla ya desde muy pronto y así estamos. Bueno, pues según terminaba la Guerra Mundial, Franco escribió a Churchill y creo que también a Howard, al embajador,
diciéndole que, claro, el peligro aquí ahora eran los comunistas, eran los soviéticos, que habían llegado, cortado la mitad de Alemania y, vamos, en aquel momento estaban avanzando sobre Alemania y que, claro, era necesario hacerles frente, ¿no? Y los ingleses le contestaron tan ufanos que en adelante Inglaterra, primero se cabrearon muchísimo, diciendo, pues, ¿cómo se atreve este hombre a proponernos una especie de alianza contra los soviéticos, que son nuestros amigos y aliados? Además, decían que Inglaterra por primera vez disponía de un gran ejército de tierra y que iba a ser un factor decisivo en la paz europea. Había sido USA quien había hecho todo eso. Inglaterra había salido de la guerra endeudada hasta las orejas. Si no les perdonan las deudas los useños, estarían en quiebra total, ¿eh? Aparte de eso, empezaron a perder su imperio, se empezaron a quitar los propios useños, sus aliados, y así fue. Bueno, pues digamos que dado la falta de respuesta de Inglaterra, pues Franco se orientó hacia USA, a pesar de que en aquel momento USA era todavía más hostil que Inglaterra, ¿no? Las perspectivas pues eran poco halagüeñas, pues cuando Roosevelt, Stalin y Churchill pues se reunieron en Yalta, en Crimea, a principios de febrero del 45, ya pocos meses antes de terminar la guerra. Se reunieron para diseñar un nuevo mundo, teóricamente pacífico y democrático, y en cierto modo para repartirse Europa. En cierto modo no, realmente no. Se ha acusado a los tres grandes, como le llamaban, de practicar el arte de disponer de los demás. Disponían allí tranquilamente del mundo, ¿no? Como repartiéndose el pastel, ¿no? Sí. Dice. Y los líderes, también se ha acusado a los líderes anglosajones de traicionar a los pueblos europeos al conceder a Stalin una amplia zona de dominación en el continente. Lo que pasa es que en realidad es una acusación falsa, porque allí en el este de Europa, en el centro este de Europa, solo se refrendaron los hechos. O sea, el ejército soviético había sido el elemento principal. Castigado, además. Sí, y también el elemento principal en la derrota de los nazis. Por consiguiente, en aquel momento no había fuerza capaz de hacerles frente si la guerra hubiera proseguido. Lo que pasa es que los soviéticos no querían proseguirla demasiado, pensaban dejarlo para una etapa posterior, porque necesitaban rehacerse de... La guerra había sido ruinosa para ellos, pero tal como estaban derrotando a los nazis, habrían podido derrotar a los anglosajones. No hay que olvidar que los anglosajones pudieron desembarcar en Normandía y avanzar con muchas dificultades frente a fuerzas muy, muy inferiores, porque el grueso de las fuerzas alemanas estaba contra los soviéticos, ¿no? Claro, estaba en el este. Entonces, eso de que los anglosajones permitieron, no permitieron nada, no. Eran hechos consumados, no podían hacer nada en contra, ¿no? Bueno, la Unión Soviética tenía un ejército en aquel momento colosal, muy fogueado, y habría sido ilusorio privarle de aquellas recompensas, vamos a decir, ¿no? Es decir, la guerra al final empezó, es curioso, con una alianza entre totalitarios alemanes y soviéticos, terminó con una alianza entre anglosajones, demócratas, vamos a decir, y soviéticos, ¿no? Y totalitarios, ¿no? Así que las cosas fueron como fueron. O sea, y en Yalta, una de las resoluciones se comprometía a asegurar elecciones e instituciones democráticas a los pueblos liberados. Cual era un chiste, claro. Y a los que habían actuado en la órbita del eje. Ellos consideraban que España había actuado en la órbita del eje, cosa que no fue en absoluto, ¿no? Podría interpretarse pues como pretexto para atacar a España por una u otra vía, ¿no? Stalin lo interpretaba así, y algo parecido pensaban sus socios. Es decir, querían democratizarnos a su manera entre comunistas y anglosajones, ¿no? Bueno, pues, pero unas semanas después de Yalta, el nuevo embajador useño en Madrid, se llamaba Armour, que sustituía a Hayes, pues recibía la instrucción de Roosevelt. Decía: nuestra victoria supondrá el exterminio de la ideología nazi y de otras semejantes. No hay lugar en las Naciones Unidas para un gobierno fundado en principios fascistas.
Ese era el texto. O sea, que se refería a Franco, claro, a España. Las Naciones Unidas reunirían a todos los países admisibles del mundo, entre los que no debía figurar la España de Franco, donde aquí debía instalarse un régimen, cita textual, un régimen con principios democráticos, moderado, estable y que no deba su existencia a influencias externas. Esto era un chiste total. Claro, vamos. Chiste total. ¿Qué régimen de ese tipo podía...? En fin. Esto de las influencias externas se refería ya a los soviéticos, claro. Pero, en fin. La última frase, pues, negaba las anteriores porque solo la influencia de los aliados, armada o no armada, podía establecer semejante régimen, ¿no? Y un régimen cuya estabilidad y moderación y democratismo serían, por otra parte, en fin, ilusorios, ¿no? Armour exigió a Franco la supresión de la Falange como principal fuerza partidaria del eje, o sea, de los alemanes e italianos. Franco, evidentemente, rehusó. O sea, estaba en un plan de matonismo increíble, ¿no? Ya en aquel momento, ¿no? Y negó también que las cárceles estuvieran llenas de presos políticos. Había entonces 43.000 presos, la mitad comunes, y el resto por delitos del Frente Popular, que no se podían calificar de políticos o no, eran asesinatos. Eran crímenes. Asesinatos brutales, muchos de ellos, ¿no? Entre tanto, pues la prensa mundial publicaba fotos de los campos nazis recién liberados, con miles de esqueletos, sobre todo en Belsen, esqueletos ambulantes y cadáveres consumidos, ¿no? Algunos en España atribuyeron esa realidad, ¿no?, pues al desabastecimiento causado por los bombardeos aliados, que habría destrozado la red de transportes alemana y creado hambre en los campos. Por otra parte, las fotos de Auschwitz no son de gente hambrienta, ¿no? Es decir, estas cosas son así. Sí. El fallecimiento de Roosevelt en abril pudo ser una buena noticia para Franco, porque él, y más aún su esposa Eleanor Roosevelt, pues ya hemos hablado de Roosevelt en otro episodio, ¿no? Pues se alineaban muy cerca de Stalin, más cerca de Stalin que de Churchill, en su deseo de derrocar a Franco. Le relevó Harry Truman, que era también antifranquista, por supuesto, mucho. Pues entre otras cosas era un masón más ferviente y más activo que Roosevelt, y había ascendido recientemente al máximo grado de la orden, el 33. No obstante, Truman iba a tratar con menos complacencia a Stalin, y ello podría abrir una vía de entendimiento con España. Así lo consideraron aquí, ¿no? En cuanto a Churchill, pues bajo la fachada de pacifismo y unidad con los soviéticos, pues ya entonces ordenó diseñar la operación impensable, unthinkable, para atacar a la Unión Soviética e imponerle la voluntad de Londres y de Washington. Un plan que era imposible, ¿no? Inviable. Claro, dada la superioridad militar soviética, ¿no? Este plan no fue conocido en Madrid. O sea, solo con bombas atómicas podrían haber acabado, que todavía no las tenían, ¿no? Bueno, mientras se reñía la batalla de Berlín, el 25 de abril comenzaba en San Francisco la conferencia fundamental de la ONU, Organización de Naciones Unidas, que duró 2 meses y debía asegurar en adelante la paz del mundo, según los enunciados mesiánicos de los 3 grandes, o sea, de Stalin, de Roosevelt y de Churchill, ¿no? Los cuales, estos 3 grandes, tenían un historial bélico pues poco alentador, cada uno de ellos, ¿no? Y pronto iban a verse envueltos en una guerra fría entre ellos, ¿no? La carta programática de la ONU, aprobada a finales de junio, y en medio de una ovación de delegados, periodistas y espectadores puestos en pie, afirmaba la decisión de, textual, librar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.
Retórica no les faltaba. No les faltaba. Y luego hay que recordar cómo vivían, por ejemplo, la comunidad negra en los Estados Unidos en el año 45. Eso para empezar, ¿no? Eso es anecdótico, pero vamos. Además, la Organización de las Naciones Unidas ya inmediatamente estableció un privilegio para las grandes potencias, para los 5 grandes. Los demás, exactamente, ¿no? El privilegio de veto que se reservaba a los 3 grandes y se amplió luego a Francia y a China. China estaba dividida y a punto de reiniciar una guerra civil terrible, ¿no? Pues todo esto dejaba la igualdad y democracia ya en las mismas Naciones Unidas pues en una falsedad, ¿no? Bueno, pues participaron 50 gobiernos previa exigencia de haber declarado la guerra a Alemania. Y muchos de aquellos países eran tan democráticos como la Unión Soviética y los sometidos a ella, o dictaduras como varias latinoamericanas, musulmanas o africanas. Ya he dicho que cuando se trata de hechos negativos hay que decir Latinoamérica, y cuando se trata de hechos positivos Hispanoamérica. Claro. Eso está bien dicho, ¿eh? Bueno, ya al ser vencida Alemania, las críticas y amenazas al franquismo pues arreciaron por todas partes, ¿no? Los políticos españoles exiliados estaban convencidos del inminente fin del que llamaban el siniestro pelele de Hitler, siniestro pelele que jamás se dejó dominar. Jamás fue ningún pelele, efectivamente. Hay una cosa muy significativa en la guerra civil. Son conocidas aquellas enormes fotos de Stalin, Dimitrov y otros líderes comunistas, por ejemplo en la puerta de Alcalá. Jamás hubo una foto de Franco, Hitler y Mussolini en ninguna parte. En ningún lado. Y eso una vez ganada la guerra. Exactamente. Ni ganada ni durante la guerra. Ni durante. Eso revela que, el hecho real de que Stalin era quien mandaba en el Frente Popular, mientras que Hitler y Mussolini nunca mandaron en el Nacional. Su influencia fue bastante pequeña, ¿no? Entonces los exiliados maniobraron en torno a la conferencia de San Francisco pues contra Franco, ¿no? El socialista Prieto quería que la ONU condenase oficialmente a Franco, lo aislase diplomáticamente y reconociese al gobierno republicano en el exilio. Era un plan difícil porque los republicanos ya se peleaban entre ellos, discutían las legitimidades y todos ellos esperaban cada uno pues la ayuda de los vencedores. O sea, aquello ya era un mare magnum, ¿no? Y aún así, el 19 de junio alcanzaron un éxito a través del gobierno de México, que era una dictadura de hecho, y además famosa por su corrupción, una corrupción gigantesca, ¿no? El delegado mexicano propuso negar la admisión en la ONU a países que hubieran recibido ayuda de países que han luchado contra las Naciones Unidas. Qué cosa tan retorcida y tan falsa, ¿no? Estos países eran uno, España. Que España ayudaron a España a librarse del comunismo y de los separatismos. Bueno, qué pena, ¿no? No todo lo que hizo Hitler fue malo. Bueno, pues la moción fue apoyada por todos. Por entonces en Chambéry, Francia, pues las turbas asaltaron un tren que repatriaba a trabajadores españoles desde Alemania y asesinaron a 14 obreros. En julio, De Gaulle, que era el máximo dirigente por el momento de la Francia liberada, pues calificaba al régimen español de un anacronismo que nosotros, junto con los rusos, nos encargaremos de que dure pocos meses. Duró más tiempo que De Gaulle. Aunque luego, al cabo de unos pocos meses, entró en razón y dijo que provocar una guerra civil en España era provocar una guerra civil en Francia. Porque claro, allí estaban armados los comunistas, tenían una fuerza tremenda, era un problema muy, muy grave, ¿no? Bien, pues el 17 de julio volvieron, recordemos que Yalta fue a principios del año, pues volvieron a reunirse los 3 grandes, esta vez en Potsdam, una población al lado de Berlín, y la víspera USA había detonado con éxito una bomba atómica en el desierto de Nuevo México. Es decir, se convertía ya en una superpotencia. Los acuerdos de Potsdam, aunque tardarían meses en utilizarla en Hiroshima, ¿no? Por tenerla operativa, ¿no? Bueno, los acuerdos de Potsdam refrendaron o concretaron los de Yalta. El castigo a Alemania fue aplastante, entre otras cosas. El país se dividió en 4 zonas de ocupación y recortaron su territorio en un 25%,
deportando a él en condiciones bastante dramáticas unos 13 millones de personas que vivían fuera de los nuevos límites. En este proceso los muertos se han calculado en 2 millones, aunque otros lo reducen a la mitad o a menos, ¿no? La Unión Soviética deportó asimismo a poblaciones acusadas de colaborar con los nazis. Los soldados alemanes prisioneros en los campos ruseños y franceses murieron por decenas de miles, quizá por cientos de miles, y la Unión Soviética casi exterminó a los 90.000 capturados en Stalingrado, porque solo sobrevivieron 6.000. De 90.000, 6.000 prisioneros. Sí. Los alemanes habían hecho algo parecido con los prisioneros soviéticos, no así con los occidentales, pero los occidentales trataron también a los prisioneros alemanes, porque claro, la guerra en el oeste fue muy distinta a la guerra en el este. En el este fue una guerra casi de exterminio, por una razón: los alemanes querían quedarse con Rusia y los rusos no querían y además fue una guerra casi sin límites morales. En el oeste no fue así. En el oeste los crímenes de guerra peores los cometieron los anglosajones. Los bombardeos masivos sobre poblaciones civiles, eso fue terrorífico, ¿no? Los alemanes no hicieron o no pudieron hacer, estos casos hay, pues otro tanto. Pero en definitiva, la conducta de los alemanes en los territorios ocupados del oeste fue bastante mejor que la que les reservaron los vencedores al final. En cambio, en el este no se podían quejar. Los soviéticos actuaron de una manera salvaje, pero en fin, los agredidos habían sido ellos, ¿no? Bueno, pues en Potsdam Stalin presionó contra España. Insisto, de Yalta a Potsdam pasan unos pocos meses, sin embargo, va a cambiar el panorama mucho. Stalin decía: consideramos que el régimen de Franco fue impuesto por Alemania e Italia y que entraña grave peligro para las Naciones Unidas, amantes de la libertad. Como ellos. Opinamos que será bueno crear condiciones tales que el pueblo español pueda establecer el régimen que elija. Qué buena idea. Como lo habían elegido en Bulgaria, en Hungría, en la República Checa. Como primer paso para crear esas condiciones, se debería aislar política y comercialmente al país. Churchill respondió que detestaba el franquismo y deseaba verlo liquidado, pero después de todo Inglaterra no había recibido perjuicios de él y no quería privarse del valioso comercio español. O sea, Inglaterra atravesaba una época de gravísima escasez, ¿no? Por tanto, debía dejarse que el propio pueblo español resolviese la cuestión. Además, inmiscuirse en los asuntos internos de otro país vulneraba la Carta de las Naciones Unidas, que de ese modo ya empezaba mal. Truman apoyó a Churchill por temor al expansionismo soviético. Hasta entonces habían sido aliados, pero a partir de ahí ya no. Stalin tuvo que recular y si romper relaciones sonaba excesivo, podían buscarse, dijo, pues otras vías. Bastaría que los tres grandes condenasen abiertamente al franquismo, dice, y textualmente, y no quedará nada de él. De modo semejante, mucha gente en USA e Inglaterra pensaba, como anotaba el embajador Hayes, que si se retirara el apoyo diplomático y económico a Franco por las Naciones Unidas, su gobierno se derrumbaría por la acción espontánea de las masas del pueblo español, a las que ha explotado y torturado durante una década. Eso decía. Claro que millones de españoles no se sentían explotados ni torturados, sino agradecidos por la paz de aquellos años. En USA ya habían esperado un espontáneo derrumbe del franquismo después de la Operación Torch, aquella que pudieron realizar gracias a la neutralidad desembarco en el norte de África. Luego lo habían esperado al caer Mussolini y después con el desembarco en Normandía. Pero Hayes era mucho más realista. Señalaba: aquellos sucesos sirvieron para fortalecer a Franco. Después de todo, el régimen representaba a aquella parte del pueblo español que ganó la guerra, y sería inédito en la historia del mundo que los vencedores en una lucha así dijesen a los vencidos a los 5 o 6 años: lo sentimos, no debíamos haber ganado. Hemos ocasionado un desorden considerable. Queremos devolveros el poder y dar la bienvenida a vuestros jefes, dejándoles que hagan lo que quieran con nosotros. Este Hayes era, claro, decía las cosas bien claras. Dice: imaginemos al general Grant diciendo algo parecido a los jefes de la Confederación del Sur en plena reconstrucción después de nuestra guerra civil. Bueno, las observaciones de Hayes demostraban también realismo, sí, claro. Hombre, no cabe dudar de la aversión de Churchill y sobre todo de Truman a Franco, pero el fondo de todo era que temían ocasionar una guerra civil.
que podía contagiarse, como había dicho De Gaulle, pues a un continente arruinado y con potentes partidos comunistas en Francia y en Italia, ¿no? Y tenían otro temor que no expresaban, que los soviéticos cosecharan el fruto. Stalin deseaba reanudar la guerra civil en España y ya había puesto en marcha a través del Partido Comunista español pues la guerra de guerrillas llamada Maquis. Eso llamada así por analogía con la resistencia francesa, ¿no? Bueno, pues antes de terminar la conferencia, Churchill perdió las elecciones en Inglaterra. Las perdió por una diferencia muy considerable frente al laborista Attlee, y este le sustituyó en Potsdam. Churchill decía que Attlee iba a traer un régimen de estilo soviético de control de la población. En parte es así, porque actualmente el control de los gobiernos sobre la población es mayor que nunca. Sí. Y se burlaba de él. Decía, llegó a Downing Street un taxi vacío y de él se apeó el señor Attlee. Era muy ingenioso. Bueno, pues con respecto a España, el acuerdo final fue una nota negándole la entrada en la ONU, un primer paso para acciones más contundentes. El ideólogo laborista Harold Lasky proclamó una vez más: no creemos que la democracia y el totalitarismo puedan vivir juntos. Se refería al régimen español, no al soviético. No al soviético, que en España no había totalitarismo ninguno, claro. El totalitarismo, insisto, es la ocupación del Estado por un partido y la ocupación de la sociedad por un Estado. Es que se confunde un régimen autoritario con el totalitarismo. Claro. Un régimen que era inevitable en aquel momento, ¿no? Bueno, a falta de resoluciones más firmes por el momento, pues las tres potencias apoyaron a los antifranquistas españoles para derrocar al régimen. Los jefes exiliados, los monárquicos de Don Juan y los comunistas del Maquis, pues se aprestaban a cumplir la tarea. Y así el franquismo sufría una triple cacería, que por una parte era auspiciada por la ONU. Londres y Washington optaron por los monárquicos, relegando a los republicanos, porque no se fiaba mucho de ellos, por sus confusas ideologías y porque estaban siempre peleados entre sí, ¿no? Sus querellas, ¿no? Y porque no demostraban tener apoyo ninguno en España. Los únicos que demostraban tener algún apoyo eran los comunistas, porque tenían allí el Maquis en marcha, ¿no? Pero eso era un apoyo irreal, ¿no? Bueno, pues los nuevos embajadores inglés y Useño en España pues apremiaban a Franco, inmiscuyéndose en los asuntos españoles, a eliminar la Falange y a adoptar políticas acordes con sus exigencias. El ministro inglés Bething había advertido al embajador español en Londres, Domingo de las Bárcenas, que lamentaba la permanencia del régimen español y que la paciencia británica se estaba agotando. Eran de una arrogancia y de una... O sea, uno lee estas cosas y dice, bueno, ¿cómo es posible? El 3 de octubre anotaba Gil Robles en su diario: el embajador interino de Rusia, Novikov, dijo: el general Franco será procesado como criminal de guerra. Cuando vemos los resultados nos podemos reír, pero en aquella época no era dramático. Era dramático. Mismo en España había muchísima gente diciendo esto se acaba. Sí. Bueno, pues en el año siguiente, 1946, las presiones y chantajes... ¿Cuánto nos quedan? 10 minutos. Bien. Sí. Pues se hicieron todavía mucho más graves, ¿no? El gobierno polaco, era manejado por Moscú, pues reveló, entre comillas, la presencia de numerosos exagentes de la Gestapo en la policía española. Y pese a que, Churchill reconocía que los máximos beneficiarios de la neutralidad española habían sido los aliados, pues ahora denunciaban constantemente como un cargo sin atenuantes la colaboración del régimen con el Reich, o sea, con Alemania. Hubo una colaboración táctica menor. En cambio, la colaboración, el resultado estratégico de la neutralidad española fue mucho mejor beneficioso para los aliados. Si España hubiera entrado en guerra en los 2 primeros años, pues
No, desde luego la guerra se habría alargado. A Inglaterra le habría supuesto unos sacrificios tremendos, todavía más. Y quizá en esas condiciones Susano se habría decidido a intervenir. En fin, eso no lo sabemos, son especulaciones, pero indudablemente los mayores beneficiarios fueron los anglosajones. La Operación Torch, ellos mismos reconocían que no se habría podido hacer en sus cálculos, por eso se ofrecieron a Franco con una oficiosidad y una... casi, ¿no? Querido general Franco, usted puede estar seguro de que no le vamos a tocar sus intereses, los intereses de España para nada, bla, 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 bla. Que luego empezaron a tocarlos, ¿no? Y a inmiscuirse en los asuntos, ¿no? El 28 de febrero, la ONU condenaba al gobierno de Madrid, excluyéndolo del derecho a existir en el nuevo orden mundial, e incitaba al pueblo español a derrocar al caudillo. Eso si quería participar en la vida del mundo, del nuevo mundo. Nuevo mundo de paz, democracia, libertad y guerra. ¿Qué prometía? ¿No? Bueno, en Francia, tras la dimisión de Gaulle, a principios del 46, la izquierda exigía acciones contundentes contra Franco. Hubo además un alboroto feminista tremendo, ¿no?, que clamaba por el caso, lo que llamaban el caso de las 3 mujeres condenadas a muerte, que eran 3 mujeres condenadas a muerte como colaboradoras del maquis y de los comunistas, y solo una fue condenada a muerte y conmutada, pero siempre decían eso, 3 condenadas a muerte, ¿no? Y ninguna de ellas fue ejecutada. Otra fue condenada a 20 años, que distó muchísimo de cumplir, y la tercera a 2 años. Pero eran las 3 mujeres condenadas a muerte por los fascistas, ¿no? El escándalo alcanzó su ápice cuando el 21 de febrero fue fusilado en Madrid Cristino García. Cristino García era un héroe de la resistencia francesa, pero entró en España y él y su partida pues habían asesinado a un policía, un guardia civil y a varios comunistas desleales, porque entre ellos se llevaban. Es decir, habían asesinado a varios comunistas, a varios camaradas de ellos, a un guardia civil y a un policía. Bueno, pues fue ejecutado, fue condenado a muerte y ejecutado, y esa ejecución pues fue vista como un desafío a la ONU, y el día 28 París rompió las relaciones económicas, cerró la frontera y propuso a Londres y Washington seguir su ejemplo. Londres y Washington no lo hicieron, y se debió una vez más a sus temores de provocar una guerra civil o una situación demasiado inestable cuando en toda Europa estaba en ruinas, ¿no? El 4 de marzo, Francia, USA e Inglaterra declararon que los dirigentes españoles patriotas y de espíritu liberal encontrarán pronto los medios de conseguir una pacífica retirada de Franco y la disolución de la Falange. Textual. Pero tales liberales patriotas no existían o carecían de arraigo. O sea, la gente quedó tan harta del Frente Popular porque claro, aquí hay una cosa que siempre se olvida. El Frente Popular se presentaba, que se componía de separatistas, totalitarios y demás, se presentaba como la democracia. Entonces, claro, la gente decía, bueno, si eso es la democracia, ¿para qué? No más democracia, ¿no? Por eso el régimen franquista no tuvo oposición a democracia nunca, solo comunista y de gente parecida, ¿no? Bueno, la declaración repetía, claro, no tenemos intención de intervenir en los asuntos internos de España. Llevaban años haciéndolo, inmiscuyéndose, presionando, chantajeando. Esta historia debe ser contada, porque no ha sido contada todavía, ¿eh? Yo aquí la resumo, en mi libro la he resumido, pero los mitos del franquismo. Los mitos del franquismo, ¿no? Bueno, las expectativas de Madrid pues mejoraron el 5 de marzo, porque Churchill denunció que del Báltico al Adriático había caído sobre Europa un telón de acero e insinuaba el fin de la alianza con Stalin, que era lo que estaban esperando los nacionales, porque Franco tenía razón en su análisis. Esta alianza entre unos y otros no va a durar. Es contra natura. Exactamente, y no podía durar. Pero en abril el gobierno polaco volvió a la carga, asegurando que España amenazaba la paz mundial porque los nazis, que estaban refugiándose en España, estaban fabricando armas nucleares, y hasta detallaba los sitios en que se estaban fabricando, ¿no? España dice que España evidentemente albergó
algunos nazis de cierta importancia, sobre todo militares, y también gente que no había salido de España, que eran aquí representantes del gobierno alemán. Aquí? O sea que no había ninguna razón para devolverlos. Aún así tuvo que devolver algunos, que fueron sometidos algunos a juicios terroríficos, ¿no? Entre ellos un colaboracionista francés, pero en fin, ya hablaremos de eso si hace falta. Sí, porque es importante recordar también el trato que recibieron y la falta de garantías de muchos de los perdidores. Bueno, la ONU creó una comisión para investigar el disparate de los polacos, ¿no? No encontró nada, claro, pero volvió a decir que el régimen fascista, era el régimen español, formado con apoyo del Eje, perseguía a sus contrarios políticos, perseguía al maquis, no tenía otros contrarios políticos dentro entonces, ¿no? Que encubría a criminales de guerra, etcétera, y llamaba a romper las relaciones. Estas calumnias, pues, sonaban a prólogo de una invasión que probablemente se habría intentado si hubiera persistido la alianza soviético-anglosajona o democrática, y no hubiera peligro revolucionario en Europa, ¿no? Pero como estaban las condiciones, pues no podían decidirse, ¿no? París siguió insistiendo en las sanciones económicas ante Londres y Washington, y en noviembre el Consejo de Seguridad de la ONU trasladó a la Asamblea General la cuestión española, lo que llaman la cuestión española. Entonces las amenazas arreciaron. La ONU debía forzar a Franco a irse y Moscú exigía el bloqueo. El 12 de diciembre, la ONU llamaba a retirar los embajadores de Madrid y estudiar nuevas medidas si los franquistas persistían en su inconcebible desafío. En definitiva, ya que el pueblo y los demócratas españoles, demócratas entre comillas, no se decidían a echar a Franco, pues los obligarían desde fuera por medio del hambre. Y teniendo en cuenta que España no había agredido a ningún país, y no había participado en la guerra, pues la medida era una medida realmente criminal, y hay que denunciarla porque así fue, ¿no? Era el pago perverso del beneficio que había reportado a los aliados, pues la neutralidad española, un beneficio de hecho. Franco reaccionó a esta persecución dejando claro que lucharía. Tenía buenas razones para creer que aquellas campañas preparaban el terreno para una agresión armada, como tantas veces, ¿no? Pero también pensaba que antes de ponerse a la obra se tentarían la ropa, porque las condiciones no eran buenas para ellos. Pues aunque el ejército español estaba materialmente en total inferioridad frente a sus potentísimos enemigos, pues todos conocían la resistencia de los nacionales en las condiciones más adversas durante la Guerra Civil y las más recientes, la División Azul, de modo que el ataque podría complicarse para una Europa que estaba en una reconstrucción muy penosa. Y sobre todo, tal como había previsto Franco y los suyos, pues iban derrumbándose las ilusiones de un nuevo orden europeo afirmado sobre la concordia entre los tres grandes. Don Pío, nos quedan 2 minutos y medio. Bueno, pues con esa certeza Franco se mostraba paciente y tranquilo, con lo cual exasperaba a los embajadores anglosajones y a los gobiernos hostiles, ¿no? Realmente seguiremos hablando de esto porque es importante. Realmente España en aquellos momentos y en aquellos años, los años 40, tuvo algo que, adquirió una superioridad moral total sobre el resto de Europa, porque no debía nada a USA, no debía nada a Stalin y se estaba reconstruyendo con sus propias fuerzas, sin plan Marshall ni apoyo de las finanzas exteriores. Con lo cual España no tuvo ninguna deuda luego con los anglosajones ni con los sucesos. Ni deuda moral, ni económica, ni política, mientras que todos los demás sí las tenían. La situación, Europa quedó dividida una parte bajo tutela useña y otra parte bajo dominación soviética. Y España no tuvo nada de eso. Y yo creo que la odiaban en gran medida por eso. España se estaba reconstruyendo. El propio Hayes señala cómo las condiciones iban mejorando de año en año. Y eso a pesar del semi-boicot de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, que impedía tener el petróleo y otras muchas cosas suficientes. A pesar de eso, España se estaba reconstruyendo. Eso lo he tratado también en el libro y conviene que los españoles lo sepan. Pues don Pío, la próxima semana un nuevo episodio aquí en Radio Ya, en una cita con una hora con la historia. Bueno, pues volvemos la próxima semana, don Pío.
De acuerdo. Bueno, hasta la próxima. A todos ustedes muchísimas gracias. Ya saben, en realidad les esperamos con don Pío Moa todas las semanas en Una Hora con Historia.